Buenas noches, mi nombre es Enzo Nicolás Ponchiardi Seijas y estamos en otro Congreso en el Living. A mi izquierda, Gabriel Rojas, periodista profesional de vasta experiencia. A mi derecha, hoy a mi derecha, Tomás Lastra, futuro historiador y ya actual profesor en múltiples colegios y universidades. Hoy tenemos un Congreso postelectoral. No sé si ustedes mismos recuerdan que en el último congreso yo había pronosticado una catástrofe para el gobierno en las elecciones. Dije que iba a sacar entre 25 y 29 puntos a nivel nacional. Se fue para el orto. Se fue para el orto, pero muy para el orto. No pasó. No pasó. De hecho, pasó todo lo contrario. Nadie logró predecir lo bien que le iba a ir el gobierno. Ninguna encuesta llegó a alcanzar lo que terminó sacando el gobierno finalmente, que estamos hablando de casi 41 puntos a nivel nacional. Prácticamente lo mismo que había sacado Macri en 2017. Ahora, lo que nos compete a nosotros es tratar de explicar cómo yo, que estoy todo el día consumiendo información de política y analizando la situación económica y política, dialogando con gente que le interesa el tema, informándome, no solo con un lado de la vereda, digamos, tratando de tener una mirada objetiva. Lo que nos compete a nosotros es tratar de explicar por qué sucede esto que sucedió. ¿Por qué ganó la Libertad Avanza en todo el país con casi 41%? Pero antes de esto, vamos a dar un poco más de contexto. El resultado que sacó el gobierno lo deja muy bien parado en el Congreso de cara a si quieren seguir gobernando con decretos de necesidad y urgencia. Luego podríamos también abordar el rendimiento electoral del peronismo a nivel nacional y de Provincias Unidas. Provincias Unidas que uno pensaba, o por lo menos yo, iba a tener un mejor rendimiento electoral del que tuvo, y la verdad fue patético el rendimiento de Provincias Unidas con la expectativa que había. Los votos que uno podía suponer que iba a perder Milei y que se podían trasladar a Provincias Unidas no fueron trasladados y los contuvo Milei. Luego podemos profundizar en por qué sucede esto también, ¿no? Después tenemos un post electoral en el cual lo vemos al gobierno con un perfil distinto. No sé si porque sabe que le conviene tener este perfil distinto o porque se lo pide Estados Unidos. He escuchado periodistas y gente que sabe el tema decir una cosa y la otra. El hecho en sí es que cambió la postura. Ahora el gobierno tiene un perfil muchísimo más dialoguista y es raro verlo a Milei ahora con 4 camperas. Casi siempre aparece con traje. Por lo menos las últimas veces que apareció. Milei se reunió con los gobernadores, excepto con 4. No estaba Ricardo Quintela, no estaba Axel Kicillof, no estaba Gilvin Fran y me falta otro que no me acuerdo. Si alguno de ustedes se acuerda me lo va a decir, no creo que se acuerden. Lo bien que hago. Y después la victoria del gobierno trajo un auge en el mercado financiero. Este modelo económico que tiene el gobierno de Javier Milei es un modelo de especulación financiera y cuando las cosas andan bien, está todo bien. Pero esto depende de, no sé si se depende, tiende de un hilo. Así funcionan estos esquemas. No es un modelo de producción y trabajo. Después vamos a hablar brevemente, pero no quitándole importancia, de Mauricio Macri, cosas que han sucedido con respecto a su persona en estos días, de la Corte Suprema, que el lunes mismo, luego de las elecciones, se puso a ordenar las cosas que tenía que ordenar o que querían ordenar, y de la interna del peronismo, porque parece que Axel Kicillof y Cristina se están matando, pero a través de cartas. No, ya no hay debates, no es que se juntan a hablar o se hace de cara al sol, o por lo menos dan una declaración grabada enfrente de una cámara. No, ahora la moda del peronismo es escribir una carta. Increíble. Y por último, Tommy nos va a contar un poquito del muchacho este, Mamdani,
que ganó en Nueva York la alcaldía, que aparentemente es socialista y comunista y defiende a los musulmanes, a los extranjeros, un hecho completamente relevante en la política internacional, ya que estamos hablando ni más ni menos de Nueva York, ¿no? Y abro la conversación con esta pregunta a mis dos compañeros. ¿Por qué ganó la Libertad Avanza? ¿Por qué, más allá de, si quieren pueden adjetivarme, obviamente, pero ¿por qué le pifiamos por tanto? Porque ustedes habían dado sus pronósticos, no eran tan pesimistas como el mío, pero habían dado sus pronósticos. ¿Por qué la pifiamos tanto? ¿Cuál es la explicación que uno puede darle? Una cosa que yo había mencionado en su momento es que Fuerza Patria se estaba cómoda con esas elecciones, no tenía muchas propuestas al respecto, y una de las cosas que yo vi que se habló mucho es la ausencia de Tayana. No apareció en medios, no aparecía en casi ningún lado, había sido un cambio casi de último momento. Es algo que yo había dicho la vez pasada. Es raro que esté tan cómodo con esas elecciones cuando yo había dicho que no era tan clara la victoria. Yo había dicho que iba a ganar Fuerza Patria, pero por una poca diferencia de como mucho 4 puntos. Y realmente no fue tan lejos de la realidad, no imaginé que iban a sacar 40% casi entre los dos, Milei sacó 40 y pico, 40% y algo más, y después Fuerza Patria cuando hizo el reconteo total. Casi 32 sacó Fuerza Patria. Y es raro que no haya aparecido tanto públicamente Tayana. Una de las cosas que yo creo que fue por qué falló fue eso. Era una figura nueva, si se quiere, no había tenido apariciones anteriores, no relevantes por lo menos, durante la campaña prácticamente no apareció. Y del otro lado teníamos la cuestión de que, por ejemplo, con la Libertad Avanza se había bajado hace poco Spert. Yo esperaba que eso le iba a ser bastante negativo, la respuesta que yo vi, por lo menos en redes, fue completamente contraria. La gente vio que Spert se bajó después de que se supo todo el escándalo, que fue a hablar con Milei y que se bajó. Lo que a mí me da la sensación, lo que me han dicho es que Milei hizo bien en bajarlo. La acción de Milei estuvo bien. ¿Por qué? Porque se enteraron del escándalo, fue a hablar con Milei y Milei lo sacó. Entonces, lo que yo pensé que habría sido algo negativo, realmente pudo haber terminado jugándole a favor. Yo debería sumar que se estableció muy bien un discurso antiperonista. Es un gran eslogan que les funcionó, porque ya no es solamente anti-kirchnerista, es antiperonista y es tratar de erradicar de la discusión la existencia también del peronismo y de los goces del beneficio que en su momento habrá dado. Por otra parte, siento que la, la dinámica del presidente Milei de poder salir a hacer campaña directamente, a tener conexión con la gente, es algo que se está necesitando. O sea, si bien en la campaña 2023 podríamos hablar que es un fenómeno de pantalla, un fenómeno del outsider y lo que sea, no puedes dejar de ser un político, no puedes dejar de ser una persona que necesita encantar a la gente y más allá de la palabra, conectar visualmente. Y lo hizo. Por más de que sus candidatos salieran huyendo en moto o a los tomatazos o lo que sea. Se comió las piedras, Spert se tuvo que ir con la moto, fue y puso el pecho. Muchas totalmente. Apariciones públicas, Milei. Sí, estuvo en muchas, no estuvo en pocas. Y Tayana estuvo en Gelatina y medios afines, alguna entrevistita. Sí, que ahí. Eso le habla únicamente al público que ya iba a votar al peronismo, claro. No sale de su público. No, es que la estrategia del peronismo, y lo habíamos dicho acá, era una estrategia de ir con las listas light. Que la estrategia de ir con las listas light es, che, no hablemos fuerte o no levantemos mucho la cabeza a ver si se dan cuenta que estamos acá. O sea, el peronismo quería ganar, así todo no hizo una mala campaña electoral. Yo difiero completamente, tengo un montón de críticas, te dejo terminar, pero difiero completamente. Y, a ver... Yo quiero sumar una causa más, perdón, Si terminaste... Sí. No, no, termina vos porque vos estabas... Me parece también que se casaron mucho con, o por lo menos Kicillof se casó mucho con el discurso de es contra Milei. Y eso fue todo. Su propuesta es todo es contra Milei. Entonces estamos cayendo en el mismo discurso que se le criticaba
a su momento a Macri y en su momento a Milei, de ser anti-kirchnerista. Está bien, entendemos que es la forma de generar un escudo de protección contra lo que no está queriendo hacer la oposición, pero chicos, es una política defensiva, no es ofensiva, es completamente pero es un defensiva. discurso nada más, y no hay una propuesta. Entonces, no podemos perder la perspectiva que, si bien uno podría pensar que un grosso de la población joven es la que apoyó a Milei, hay un grosso de población también adulta, jubilados incluso que lo apoyan, es ese segmento de población, llamemos más pensante, ¿no? De 30 para arriba. Y esa gente reclama la propuesta. Si algo votó también en contra es porque sabía que la economía estaba mal. Y bueno, el tipo que hoy representa al gobierno le sigue hablando de cuáles son las supuestas formas de salir de la crisis. Y del otro lado, no se están dando necesariamente esas propuestas, sino es criticando lo que se está haciendo mal y generando este discurso que hay que ir en contra solamente de la figura presidencial. Dos cosas para agregar a eso. Estoy completamente de acuerdo. El peronismo tiene esta lectura de que solamente es un error de los votantes, de que en realidad la gente de que no están apoyando tanto a Milei. Se vio cuando ganó la presidencia Milei de que partidos donde históricamente había ganado el peronismo, ganó Milei, entonces mantienen la misma postura que tenían durante la campaña de presidencia, la están trasladando a campañas de ahora. Ya les falló una vez, ya les falló otra vez, no les va a terminar funcionando. Otra cosa que yo critiqué mucho durante la campaña es que, como bien decías, no tiene ninguna propuesta. Una de las propuestas que hicieron mucho ruido con esto, fue hacer un frente en la Cámara de Diputados para rechazarle los DNU. Es un discurso que a mí me parece bastante vacío, porque los DNU se terminaron aprobando ellos. Se aprobó, varios de los DNU se aprobaron con votos del peronismo. La ley bases se aprobó con votos de diputados peronistas. Y ahora quieren hacer una campaña donde es frenar los DNU que ellos permitieron. Si lo traducimos a términos, es permitirle gobernabilidad a Milei. Gobernabilidad que ya le entregaron a Milei. En su momento le hicieron. Entonces, ¿por qué como un votante debería llamarte Fuerza Patria si sabes que en su momento le dieron votos a Milei y ahora la propuesta es no darle votos a Milei? Es una propuesta primero vacía, porque ya se sabe que no la cumplieron, que de hecho hace poco, no recuerdo qué gobernador fue, pero ya salió, que lo habías compartido vos la noticia en el grupo, ¿te acordás? ¿Jaldo? Sí, que salió a decir que se va a acoplar con las medidas del gobierno, va a tener diálogo con la reforma laboral, Sí. claro. Entonces, por un lado tenés la propuesta más importante que dieron, en la que hicieron mucha campaña, fue la de bloquear el DNU, que sabemos que no era verdad, porque en su momento le aprobaron los DNU, le aprobaron la ley bases, y la otra propuesta que también hicieron fue, le hicieron mucha campaña en contra del FIT. Me pareció al pedo, más allá de opiniones personales, completamente al pedo. Es atacar a alguien que no te iba a votar, no iba a votar a Milei, no te iba a hacer una diferencia electoral. Pero Tami, vayamos al fondo principal, a la raíz. Porque vos me estás... Yo pregunté, ¿por qué ganó la Libertad Avanza? Y vos me terminás diciendo que porque el peronismo habló mal del FIT. No. Por eso sacó 41% Milei en todo el país. No dije Bueno, eso. vayamos a la cuestión. ¿Por qué Milei sacó 40% en todo el país? Por la mala campaña que hizo el peronismo. Solo por la mala campaña. Si estaba Provincias Unidas, en todo caso. De todas formas, había otra opción electoral. Su campaña no fue buena. Perdón, y no olvidemos que lo hablamos bastante antes de que ocurriera este fenómeno de resultados. Pues claramente el efecto paraguas de Trump hizo un gran efecto. O sea, Esto posiblemente hay un miedo, posiblemente hay una necesidad del votante de que el manotazo de ahogado justamente es la ayuda a los Estados Unidos, y es aspiracional también. Aparte fue como medio, entre que fue confuso, pero a la vez también fue claro, chicos, apoyen a este muchacho que tienen como candidato, porque si no les voy a sacar la ayuda. Y parece que no hay alternativa, o sea, la gente ya no ve esperanza en nada. Entonces, bueno, si desde arriba nos vienen con esa, lamentablemente está también muy vacío de alma, ¿no? La sociedad argentina pensando de esta manera, y el discurso del otro lado es: no queremos que haya alguien que venga a invadir. Pero la población joven no sabe de eso. No le importa. No le importa, o sea, no han vivido lo que significa una invasión. Entonces el discurso queda añejo.
también. Igualmente yo soy más de la opinión de que fue culpa de una mala campaña del peronismo, de no dar propuestas reales y de dar propuestas que se sabe que en su momento no cumplieron. Para mí va más por ese lado la victoria de Milei. Por eso te digo, lo de FIT es una pelea que tuvo el peronismo y gastó tiempo y energía en boludeces. No deberían haber peleado, no es que perdieron por eso. Podrían haber hecho otra campaña, podrían haberse enfocado en otras cosas. Fue una pelotudez con lo que se distrajeron. Cuando tenían que enfrentar a Milei, que ya está en el gobierno, que ya tiene votos de otros partidos, se pusieron a discutir con un partido que no le causaba ninguna diferencia al peronismo. Y aparte de eso, se pusieron a hacer una campaña en la que prometían cosas que ya en su momento no cumplieron y no prometían cosas nuevas. Ahora, no puedo decir que no le hace ninguna diferencia, pero la izquierda también chupa votos de lo que es el... No, al peronismo no. ¿Vos decís Es que muy no? raro, es muy pocos, es prácticamente nada, ¿no? ¿Sí? Sí, no, no le chupa votos al peronismo para nada. Al revés, muchas veces la izquierda del FIT suele votar al peronismo. En este caso no pasó, pero la diferencia es muy poca. Sería rarísimo que el FIT le chupe votos al peronismo. No creo que sea el caso. Bueno, yo creo que, a ver, creo que claramente es algo que pudo haber influido la mala campaña del peronismo y haber ido con esta lista light. Quizás si el peronismo hubiera ido con otra postura y otros candidatos de más renombre, la historia hubiera sido distinta. No creo que esa sea la explicación central. Me gustó también lo que vos mencionaste de el presidente del país más poderoso del mundo, y cuando hablo de poder, no hablo de poder económico, sino que hablo de poder militar, diciendo, voten a este muchacho, se están muriendo, si no gana este muchacho, yo me voy, le saco la ayuda. Eso pudo haber influido. Ahora, lo que a mí me interesa de fondo y yo a lo que le atribuyo la causa más grande es, indudablemente, hemos subestimado o es subestimado eh, lo bien que hizo o la repercusión que tuvo la baja de la inflación en la gente. Porque para que lo vote 40% del país, no, yo no me animaría a ese número a atribuirle lo que dice Tommy de la mala campaña del peronismo, no solo no solo por todas las cosas que mencionamos en el Congreso anterior, de cosas, de aberraciones que hizo este gobierno, de meterse con los jubilados, de meterse con los discapacitados, de la causa de Libra, de las coimas de Karina, o sea, hay un montón de cosas para mencionar. Pero yo creo que lo más vivo que tiene la gente para decir a quién voto es agarrar y decir, che, este tipo, desde que está este tipo que tiene 4 camperas, yo ya no tengo más inflación. Sí, obviamente al principio el boleto de bondi se me fue de 50 a 500. Y los primeros meses la parí. Che, pero hace como 2 años, 1 año y medio, que tengo una estabilidad en los precios que hace rato que no la veía y nunca lo viví. Repasemos. Segundo gobierno de Cristina arranca el problema de la inflación. Esto que estamos hablando, 2011, 2012, lo ha vivido toda nuestra generación este problema, el tema de la inflación. Es algo, y aparte era como la problemática principal de todos estos años en el país. Digo, de lo que más se hablaba. Ponías la tele, la inflación subió de no sé cuánto a no sé cuánto. Repasemos, el segundo gobierno de Cristina, Macri, todo Alberto Fernández, o sea, todo Macri, todo Alberto Fernández, el final del gobierno de Alberto Fernández, que la inflación era un disparate, y este tipo agarra y lo soluciona. Entonces, yo lo que creo es que para mí la mayor causa de la victoria de Milei es el tema de que bajó la inflación y obviamente de que haya bajado la inflación y que la inflación esté controlada, evidentemente tiene que ver con el subsidio al precio del dólar, o sea, el gobierno interviniendo en el precio del dólar, porque hay una consecuencia clara entre que te suba el dólar a que te suba la inflación. Yo la mayor explicación que encuentro es esa. Después sí, obviamente lo que mencionaron ustedes me parecen factores a tener en cuenta y me parece que pueden ser relevantes. Ahora, la mayor causa me parece que es el tema este de la inflación y que no hay que quitarle mérito y que el peronismo, y esto lo digo yo como peronista,
y que el peronismo de cara a unas elecciones en 2027 tiene que discutir internamente qué va a hacer con esto. Porque, digo, no, o sea, a lo que le vayan a ofrecer a la sociedad tiene que venir incluido con algo, algo que vos menciones con respecto a la inflación. Che, quizás nos conviene reconocerle la inflación a Milei, la baja de la inflación. Quizás al peronismo le conviene reconocerle a Milei que bajó la inflación. Sí, bajaste la inflación y estuvo bien y nosotros vamos a seguir esto. Como hizo Macri. Macri, en 2015, cuando gana, dijo, el lema de campaña era, lo que está bien se deja como está y lo que está mal lo vamos a cambiar. Ese era el lema de campaña de Macri. Quizás el peronismo tenga que hacer una autocrítica fuerte con respecto a este tema. Porque, digo, ¿qué va a hacer el peronismo con respecto a la inflación? ¿Va a proponer un plan económico que conlleve inflación cuando la gente no quiere más inflación? Bueno, me parece que hay que darle la relevancia que se merece a este tema porque si bien obviamente nosotros podemos llegar a vivir una realidad que decimos, che, lo de la baja de inflación no me importa tanto porque voy al súper y la verdad es carísimo y llegar a fin de mes es un parto porque las tarifas están re altas y todo lo que ustedes quieran. Ahora, como sucedía con el gobierno de Menem, aparentemente hay un gran porcentaje de la población del país que está siendo beneficiada por este esquema económico. Y lo tenemos plasmado en el resultado electoral. Si no, no hay manera, no hay manera. Aunque el peronismo haya hecho una campaña con una lista light y Tayana solo haya aparecido en gelatina, no hay manera. Sigue siendo el problema, igual lo que mencionás, es que el peronismo no tiene propuesta. No creo que sea tanto el tema de la inflación en sí, es que el peronismo no ofrece ninguna alternativa. Porque inflación va a ser un problema para todos los gobiernos, no es algo que le pertenece al peronismo como tal. El problema que yo creo que vos lo estás mencionando, a lo mejor sin darte cuenta, es que de todas formas el peronismo no tiene una propuesta ante eso. No es únicamente el problema de la inflación como tal, es el problema de que no haya una respuesta a eso. Es que no hay una respuesta. La gente ve que Milei da propuestas al respecto, más allá de si funciona o no, que es discutible, da respuestas, da propuestas, da medidas, ¿cómo decirlo? No sé si específicas, pero da un plan para afrontar eso. El peronismo no está teniendo eso, está teniendo discusiones internas, está haciendo campañas de defensa, frenar las medidas que hace Milei, medidas que él propone para frenar la inflación, por lo menos como él cree, no están dando una alternativa a la inflación. Entonces, el problema no sigue siendo ya la inflación en sí, sigue siendo la inacción ante la inflación. Porque no hay un reconocimiento en esto que aparentemente es lo más fuerte que tiene Milei, y para mí es el error del peronismo. No hay un reconocimiento por parte del peronismo en esto bueno que hizo Milei. Lo bueno que hizo Milei es entender que la gente quiere estar tranquila. La gente no quiere despertarse y que de un día para el otro el dólar se le haya ido a la mierda y que la inflación esté no sé cuánto de un día para el otro. La gente quiere tranquilidad. Si Milei perdía y ganaba el peronismo, el lunes el mercado financiero se iba al diablo, o quizás no se iba al diablo porque iba a tener que intervenir el gobierno con más dólares. Yo lo que creo es que la gente quiere tranquilidad en este sentido. Y que entonces no se está escuchando cuáles son las necesidades reales de la gente como respuesta a la oposición, porque vos salís a la calle, haces una encuesta, bueno, ¿cuáles son las tres cosas que más le preocupan como ciudadano? Entonces, la inflación, la inseguridad y una tercera opción, ¿no? Entonces, claramente, el no llegar a fin de mes, los precios altos, la inconstancia completamente, es algo que siempre estuvo en el argot popular, es algo que siempre a la gente le molestó. Pero vos del otro lado ves a Cristina en las últimas cartas que ha escrito desde que se perdió la elección, y es nuevamente hablar de una intervención extranjera, y hablar de una especie de invasión. Si vos le preguntas a la gente no está necesariamente hablando de eso y pensando en eso, no está teniendo justamente eso. Entonces hay discursos que se contraponen, pero que no tienen peso. Una pregunta para Nico, siendo que te parece tan importante el tema de la inflación, porque siempre has dicho y has defendido la década ganada. ¿Cómo explicás entonces que, habiendo existido supuestamente esa década ganada, hoy en día no haya recuerdo de eso y se haga tanto hincapié en la capacidad económica de la gente de vivir a día, supuestamente una década que fue perfecta, que fue bien, que hubo crecimiento económico, como decís,
¿Cómo puede ser que eso no se traduzca a un electorado hoy en día? Bueno, porque las mismas caras de el fin de ciclo de esa década ganada, o sea, cuando ya había terminado la década ganada, fue cuando con esas mismas caras y con Cristina Kirchner en la presidencia arranca este problema. O sea, vos tuviste un gobierno de 10 años que tenía una inflación baja, que igualmente cuando vos mirás el recorrido de la inflación fue aumentando cada vez más hasta llegar hasta el 2010, 2011, 2012, es cuando se te empieza a disparar. Pero igual la inflación iba escalando cada vez más. Ahora, en el último gobierno de Cristina, con Kicillof en el Ministerio de Economía, fue cuando empieza este problema de la inflación. Entonces, la principal causa yo creo que es esa. Entonces, Ahora, el problema entonces es Cristina, la imagen de Cristina, lo que está dañando al peronismo en general. Porque mi pregunta entonces es, si no hubiese estado Cristina, ¿habría sido distinto? No, es que yo el diagnóstico que estoy haciendo no es el mismo diagnóstico que el que estás haciendo vos. No estoy, Vos es una pregunta. No Es el que, mismo perdón, diagnóstico. ya hay algunos actores políticos que se están cuestionando eso que vos estás planteando. Lo de Cristina. Total. Como... Kicillof. No necesariamente, pero de todas formas ya dentro del peronismo hay una interna bastante fuerte de que se están peleando si la dirección del peronismo la va a seguir teniendo Cristina o Máximo Kirchner. Bueno, esas son, desde mi punto de vista, son pavadas. No son pavadas porque al Son votante de afuera pavadas. lo ve. Son pavadas. Y la gente, si vos decís que la última cara, cuando ya estaba subiendo la inflación, era Cristina, y hoy en día se sigue discutiendo la presencia de Cristina, estando ya inhabilitada para tener un cargo público, entonces tan pavada no es. Yo lo que, perdón, lo que Sí. pienso es, ante eso que estaríamos discutiendo, de quién es la conducción para recuperar una cierta cantidad de votos o discursos, es, bueno, algún problema sí hay ahí para haber perdido esta elección. Y también es, ¿qué pasó con los no votantes que no están activando necesariamente una conexión con alguno de estos diálogos que estamos teniendo? Hubo, Entonces, buen dato que dijiste, 40% del padrón electoral que no votó en esas últimas elecciones. ¿cómo conquistas eso? No, pará. 32. 32, Sí, cambió. por ahí. Bueno, O sea, los que fueron a votar fue el 68%, casi 69% del padrón electoral. Que te da, sí, 31, 32, que no fueron, que es una barbaridad y es récord histórico. en la anterior fue bastante parecido, la anterior acá en provincia de Buenos Aires. Pero esto es en todo el país. Sí. Lo que yo iba a contestarle a Tommy tiene que ver con que cuando yo le pregunté por qué ganó la Libertad de Avanza en el país, él me habló de la mala campaña del peronismo. Y yo la respuesta que busco a la pregunta que yo mismo hice, para mí, es un factor que influye la mala campaña del peronismo. Pero para mí el peronismo no pierde por eso. De hecho, para mí, poner como título que el peronismo pierde es injusto, porque no creo que eso esté plasmando la realidad. El título es ganó la Libertad de Avanza. Y sí, obviamente que haya ganado la Libertad de Avanza implica que hay un perdedor, pero el punto fuerte de este debate es que ganó la Libertad de Avanza y hay que buscar las causas de por qué gana la Libertad de Avanza, porque no puede ser que en el país, en todo el país, gane la Libertad de Avanza porque Tayana era mal candidato. No es que no era mal candidato como tal, no era un candidato, no estaba presente. Bueno, a mí esa No se explicación... sabe si fuera así sería un mal candidato porque realmente no tuvo suficiente aparición pública, ni dar opiniones, ni dar propuestas como para saber si sus propuestas eran buenas o malas. Ok, yo creo que con respecto a lo que vos me preguntaste del peronismo, el peronismo antes de hacer autocrítica, antes de ponerse a hacer autocrítica y de ponerse a resolver debates internos, que hay muchos, porque los principales referentes en los temas más importantes no están de acuerdo, antes de ponerse a hacer todo eso, tiene que tener un buen diagnóstico del gobierno de Milei. El diagnóstico tiene que estar bien hecho. Porque Para si hacer eso no, tiene que haber autocrítica igualmente. antes tiene que estar el diagnóstico de lo que vos, contra lo que vos vas Si a no luchar. fuese así el caso, si fuese como vos decís, habrían otras listas, otros partidos que estuviesen teniendo una ponderancia importante. La UCR sacó menos diputados que el FIT. No creo que sea el caso, me parece que estás haciendo mal el diagnóstico. Acá Pero sí sí hay, es una perdón, pelea hay en- provincias en las que ganó Provincias Unidas. Sí, igualmente, pero los dos grandes que se llevaron la más cantidad de votos fueron la Libertad Avanza y Fuerza Patria. Entonces no El estaríamos debate hablando de sigue una mala siendo campaña de entre esos Fuerza dos. Patria. No, lo que se está hablando es una posición de la posición oficial del gobierno y una contraposición, un opositor. Y esa oposición que está aglomerando los votos no es necesariamente que está ganando por mérito propio, está ganando por oposición al gobierno.
Y dentro de esa oposición tampoco están logrando ahondar la suficiente cantidad de apoyo como para poder enfrentarse al gobierno. Están formándose, en la Fuerza Patria se está formando como una oposición a Milei. Una vez que no esté más Milei, lo más probable es que Fuerza Patria como partido desaparezca, vuelva a haber otro nuevo partido con otro nombre. Y ya como oposición no están triunfando tampoco. Sí, que en realidad no es partido, Fuerza Patria es un partido, es un frente electoral, que es la coalición de varios partidos. Lo agrego para que se entienda, porque no es un partido político en sí mismo, es la coalición de varios partidos. Que está haciendo, que se forma en respuesta al gobierno de Milei. Sí. Ahora, también con el diario del lunes es mucho más fácil hacer el diagnóstico de lo que tendría que haber hecho. En anteriores videos. Y te lo reconozco. Ahora, para mí no era mala la estrategia de ir con la lista No, es que light he estado de acuerdo y de con tener vos. un perfil bajo, teniendo en cuenta lo malo que fue el gobierno anterior. Estuve de acuerdo con vos, no me parecía mala estrategia, me parece mala la ejecución. La estrategia, terminé estando de acuerdo con vos, que era buena, pero la ejecución fáctica de cómo fue la campaña fue mala. Me parece que es importante reconocer eso. Sí. No sirvió que Tayana no aparezca. Si iba a ser la cara de esa coalición y que no aparezca, y que tengas del otro lado a Milei apareciendo cada 2 minutos en público, haciendo boludeces, pero de todas formas apareciendo, haciendo el show del Movistar, que fue muchísima gente, que, bueno, como había dicho, no hay mala publicidad, toda publicidad es buena, lo vio todo el mundo, lo vieron otros países, incluso lo del Movistar Arena. No se hablaba de Fuerza Patria, no se hablaba de Tayana. Toda la campaña fue en torno a Milei, incluso las propuestas de Fuerza Patria fue en torno a Milei, fue frenar a Milei. La campaña era esa. Sí, Entonces, pero yo no creo que esa sea la explicación de que Milei ganó en todo el país con 40% de votos. Para mí esa no es la explicación. En todo caso sería... es una explicación importante, no te voy a decir que sea la única, pero de todas formas sí creo que es una muy importante. Para mí tiene incidencia, pero también son las herramientas, o sea, cómo se está comunicando finalmente. Para mí, incluso la oposición, sea el Frente Renovador, con los otros partidos y demás, la están errando en la forma que deben comunicar y los medios que tienen que hacerlo para comunicar. Algo está haciendo bien en el mensaje, no hablemos necesariamente del fondo, sino de la forma que está haciendo la Libertad Avanza. Porque ¿cómo me explicás un revés tan importante del número y cómo me explicás que estén en la conversación constante todo el tiempo? Pero entonces la Libertad Avanza gana con el 40% de los votos en todo el país por las formas y no por haber cambiado las condiciones materiales yo coincido con de las personas en todo el país. Coincido completamente con vos en que el tema inflación es completamente emocional para haber logrado una buena elección. Pero las formas es una variable, es algo que moviliza. Yo no te digo que es la causa. Hay que tomarlo como una variable, como una herramienta. No podés ser ajeno a eso. Si no, no estás haciendo política también, no estás comunicando. Y a la gente se le llega de esa forma. O sea, el tipo en su momento gana una elección para ser presidente, más allá de ser un outsider, generó emociones. Y algo, y digo, más allá del contexto desastroso que había o no de la economía, generó emociones y la gente lo creyó y lo compró. ¿Entendés? O sea, y si querés, saltamos un paso adelante con política internacional, que es también lo que acaba de hacer el alcalde de New York. Gana un poco también por eso. O sea. No se explicaría todo, si no fuese esa la herramienta que tiene Milei, la forma de llegar a la gente, la forma de llegar al mensaje, no se explicaría cómo ganó la presidencia. Porque no tiene una carrera política establecida anterior a eso. Estuvo de diputado, pero una vez. Y no olvidemos que el tipo cada vez que estuvo al frente de una pantalla siendo panelista, generaba un clic. Porque el tipo tiene la forma, porque genera esas emociones y porque, te digo, tiene claro un lenguaje y un mensaje que la gente claramente está queriendo escuchar. Y eso se traslada en otras latitudes. Lo vemos en otra parte del mundo que estas cosas están sucediendo también. El mismo Donald Trump es eso también. No podemos tapar el sol con un dedo, muchachos. Lamentablemente, por más de que estemos de acuerdo o no en las formas y los lenguajes, hay cosas que la gente está escuchando, está queriendo escuchar. Bueno, si les parece bien, yo cortaría acá y arrancaría de nuevo la grabación, porque acá nos quedó media hora, me acaba de decir Enzo, nos quedó media hora
solo para hablar de las elecciones. Entonces tenemos un video de 35 minutos explicando por qué ganó Milei, que está buenísimo. Yo cortaría, arrancaría de nuevo y partimos de esta misma partida y nos podemos centrar en el perfil postelectoral del gobierno, podemos hablar de Macri y de la Corte Suprema, pero si no nos va a quedar un video de 1 hora y media. Bueno, hacemos 2 videos cortos. O una Por eso. pausa y volvemos.